Tenemos con nosotros al, bueno, flamante concejal, no hace muchos meses, arrancó con el nuevo ciclo legislativo, ¿sí? Con la nueva elección. Entró en lugar, ¿sí? de Esteban Malis, y lo tenemos de Sebastián Malis. Esteban es él, Esteban Naudín. Sí. Así que, ¿cómo andás, Esteban? Bien, bien, muy bien, Juan. Gracias por la invitación. Concejal del Frente de Todos, pero Frente Renovador. Bien, sí, sí, claro. ¿Cómo te sentís con la función Bien, muy legislativa? contento. La verdad, casualmente ayer le comentaba a un amigo que nunca tuve la sensación de levantarme y acostarme tan feliz. Me pasa eso, me pasa eso. Eso es desde el ejercicio de la profesión, de lo que tiene que ver con el cargo, con las responsabilidades. A mí la política toda la vida me gustó, pero bueno, nunca había estado en la cancha. Sí. Y la actividad dentro del consejo, la posibilidad de gestionar cosas por los vecinos, no solo me atrapa y me atrae, sino que me genera sensaciones que son las pasiones. El fútbol, cuando era más chico, la política, y bueno, a otros la música también, que Claramente. me genera cosas que las horas pasan y nada, es como que disfruto tanto que no me doy cuenta. ¿Y a vos qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te genera este apasionamiento, si puede ser? Sin que sean esos términos que se dice que vamos a... No, me encanta arreglar a la gente o ayudar a la gente, pero ¿en qué... Yo creo que ¿Qué cosas concretas te da satisfacción en la función legislativa? la función legislativa me da la sensación de que se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, pero que muchas veces naturalizamos un statu quo o situaciones, yo lo veo en 9 de julio, no puedo hablar de 9 de julio. Sí, sí, hablando, claro. Y principalmente con el tránsito, que es uno de los... el motivo que estés acá hoy. Sí, uno de los motivos principales por los cuales nosotros estamos capacitándonos y tratando de brindar herramientas al municipio para cambiar hábitos que están naturalizados, que no tiene por qué ser así. O sea, no tiene por qué ser así porque las cifras estadísticas son trágicas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Bueno, el espacio de ustedes, el Frente Renovador, ¿sí? Desde hace ya varios años, tienen el tránsito como eje, por lo menos a la hora de presentar proyectos distintos, variados, en los cuales el tránsito principalmente, la seguridad también, pero el tránsito siempre hicieron foco en eso. Quiero que le cuentes a la audiencia lo que hicieron semanas atrás, ¿no? Tuvieron una reunión por tránsito. Semanas atrás una reunión ¿Con quién estuvieron reunidos? Que la gestionó el director del Ministerio de Transporte, que es Sebastián Malis, a quien reemplazo, en el Consejo. Director de Acceso a la Información. Sí. Director de Acceso a la Información. Nos reunimos con el vicepresidente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, accedimos a un montón de estadísticas que tienen que ver con todo esto, estadísticas que son alarmantes, que la mayor causa de mortalidad entre chicos o jóvenes de 15 a 35 años son los accidentes de tránsito en nuestro país, que ocurren 17 muertes por año, por día, en Argentina por accidentes de tránsito. También la importancia de implementar el alcohol cero, que es una campaña, un proyecto legislativo que se presentó en la provincia de Buenos Aires, que tiende a cambiar hábitos, no solo de lo prohibitivo, sino que también que tomemos conciencia que un vehículo es un arma en el sentido del daño que puede provocar a los que van adentro y a los que están afuera, tanto activa como pasivamente, que es lo que decimos para poder explicarlo técnicamente. Y de esa reunión nos llevamos muchas cosas y quedamos en un continuo contacto ellos nos van a brindar muchas herramientas para facilitarlas al municipio, porque esto no tiene que ver con el municipio tampoco, tiene que ver con 9 de julio. Los intendentes pasan, los funcionarios, tenemos un tránsito en la vida política que puede ser largo o corto, pero el problema del tránsito perdura. Yo me fui en el año 96, me fui de 9 de julio, regreso y digo, hay cosas hábitos que no los hemos evolucionado como comunidad. Acá la responsabilidad yo creo que es de todos. Y es necesario cambiar hábitos. Ha pasado, yo pongo como analogía, utilizo el caso del cigarrillo. Me acuerdo cuando viajaba a estudiar a Buenos Aires, en el Chevalier, Liniers, el antiguo Liniers, o el Pullman General Belgrano,
pasajeros y pasajeras iban fumando adentro del colectivo. ¿Sí? Y nadie se animaba a decirle nada porque Bueno, hoy ese hábito, por suerte, se radicó con educación, con medidas prohibitivas, pero bueno, Pasó en su momento con el cinturón de seguridad. con el cinturón de seguridad. Y pasa hoy en un café de 9 de julio que tenés a alguien al lado y no te va a fumar adentro. Por respeto o por lo que sea, evolucionamos. Y yo cuando veo ese ejemplo como un modelo de éxito, digo, pucha, el resto, en materia ambiental necesitamos tener un relleno, bueno, pero se puede. Y en tránsito, ¿por qué no lo hacemos? Porque recién me hiciste la pregunta del porqué de la política. Yo no quiero naturalizar eso. Mis chiquitas mis hijas, me vine a vivir a 9 de julio para tener paz, tranquilidad, y hoy salgo del colegio y veo una nena en bicicleta de 9 años y me siento representado en el padre, que confía pero debe estar esperando que llegue a su casa y pasa una camioneta fuerte, un auto rápido, una moto con 3 personas. No pasa nada porque no pasa nada. Es una cuestión que parece que nos manejan los astros para que nos sucedan cosas más graves. Pero cuando pase... Y cuando pasen, ojalá que no, pero... se toman medidas en esas esquinas que terminan siendo medidas demagógicas porque es solamente para poner paños fríos a una situación que explota y que hace que miremos en retrospectiva todo lo que no hicimos. Bueno, este tipo de proyectos, este tipo de reuniones, tienen que ver con eso, con prevenir, cuidar al vecino, lograr un tránsito ordenado, que es el sueño de todos. Hay ordenanzas, una de las ordenanzas que yo veo, bueno, el uso del casco en 9 de julio no existe, no se aplica, salvo... Se han hecho medidas... Se han hecho medidas de todo tipo. Coercitivas muy fuertes. En distintos gobiernos. En distintos gobiernos, ¿no? Esto es... Y es multifactorial, o sea, hay un montón de factores que inciden. Una de las medidas que está es la ordenanza vigente que tiene que ver con que no se le carga nafta al dueño de la moto si no tiene el casco colocado. ¿Esa ordenanza está vigente? Y esa ordenanza no funciona en los hechos. No, que no funciona está claro por... ¿Por qué? Porque colocamos en el poder de policía, el que tiene que controlar en nombre del Estado, ese playero que está haciendo su trabajo y lo llaman de acá, lo llaman de allá, y lo ponemos ante una situación de pelea, de riesgo, de discusión, que no es su función. Él no es un funcionario municipal. En algunos municipios, porque esto es parte de modelos de éxito que uno va recolectando y trata de aplicarlos, que Dios quiera algunos resulten y otros seguramente no lo harán porque depende de la idiosincrasia de cada comunidad. Desde el centro de monitoreo se colocan cámaras apuntando a los surtidores y el encargado de ejercer ese contralor es el mismo Estado, en este caso el municipio, por intermedio de los funcionarios que auditan esas cámaras, que verifican esas cámaras. Y nosotros... Esto viene toda a colación, Juan, porque yo trato de explicarte, sé que el tiempo es pero está muy bien, está muy bien. Recientemente también, yendo a lo que es la seguridad activa, la seguridad pasiva de los vehículos, y en miras de tener el tránsito ordenado y reducir los incidentes viales, surgió un reclamo de vecinos de contar o tener la necesidad de tener una planta de verificación técnica vehicular de manera permanente el 9 de julio. Surgieron distintos interrogantes, el por qué. El por qué es porque desde que se implementó la verificación técnica vehicular a la fecha, el parque automotor de 9 de julio creció exponencialmente. La ciudad creció exponencialmente. Motos y autos. Por otro lado, la necesidad también de que no haya, o la necesidad o de evitar ese tipo de colas, filas largas, interminables, los vecinos expuestos al calor, al frío, se pierde el día de trabajo. Y el tercero, que fue uno de los otros puntos, es que cuando no funciona, y a uno la BTV, al vecino la BTV no se le venció en el momento que vino creo que ahora está acá 9 de julio, la planta móvil, nos vemos obligados a viajar a ciudades vecinas, perdiendo un día de trabajo, exponiéndolos en la ruta, con la no grata sorpresa de algunos casos que han sacado el turno por internet, llegaron 5 minutos más tarde por calcularle mal, por una cosa, y no les han hecho la verificación. Eso no puede pasar. Sí, por otro lado, y en honor de la verdad, porque tengo contacto con ellos, sí. Están desde marzo a septiembre. El año pasado estuvieron desde marzo a fines de octubre, principio de noviembre, y hay 80 turnos diarios para la BTV. En todo, diarios, ¿no?
Así que también hay opciones. No, 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 yo no digo que no, pero siendo Digo, está No, prácticamente no, no, permanente pero eso acá. yo utilizo también esta analogía. Digo, 9 de Julio es una de las pocas Pero ciudades está bien lo que decís. que tiene 2 registros de propiedad automotor. O sea, otras ciudades no tienen. Eso porque el parque automotor es muy grande. Es grande. Chivilcoy tiene una planta permanente. Junín tiene una planta permanente que se denomina principal. Sí. Digo, son concesiones que vienen de provincia, otros hablan de la RTO, porque en realidad la obligatoria es la revisación técnica obligatoria, que es lo que determina la ley. Pero bueno, a través de la BTV, que es una marca, la BTV es una marca, se hacen estas verificaciones, que son obligatorias. Y en la época estival, que es cuando la gente por lo general se va de viaje o sale a la ruta, todo el año no salió, y bueno, la gran mayoría, es ahí donde se hace un cuello de botella, que está bien lo que me decís. Tuviste todo el año o gran parte del año para hacer el trámite y quizá acudís en ese momento. Pero bueno, es un trámite que es pago, tampoco es algo gratis. O sea, es algo que es obligatorio y pago. Sí, yo mencionaba más que nada que está casi de hecho acá la Sí, planta. sí, sí. Por el tiempo que está. Después, Ha ido, obviamente ha ido hay... extendiendo, yo no digo que no, y ha ido extendiendo, pero bueno, son esos 4 meses, Está antes bien. eran 6 meses, Sería mejor, que, claramente. que este tema suele resultar. Está bien lo que me decís, se puede hacer en otro momento y sí, a veces hay que organizarse, pero lo ideal sería que esté todo el año supuesto. y nada. El tránsito es el tema, bueno, como digo, ustedes a través en su momento de Sebastián Malis, con vos, con Claudio Lovisolo, siempre el tránsito, como digo, estuvo. Mismo Héctor Bianchi, que me acompaña también, que También colabora está acá, mucho con vino. nosotros. Bueno, pero digo, Eso, ustedes Lucrecia. son las caras visibles por los cargos que les toca ejercer. Sí. Bueno, digo, el tránsito siempre está presente. Ahora, como vos decís, 9 de julio creció, 9 de julio tiene un tránsito que necesita ordenar. 2 preguntas. Primero, ¿se vio buena intención con la llegada de Fabián Beltrán a la Secretaría de Tránsito, Seguridad y Tránsito? También. ¿Cómo lo tomaron ustedes No, nosotros, más allá de en ese sentido? En cuanto a las cosas para... No, más allá de los nombres, Juan, yo creo que mismo hasta mi persona, tiene que ver con los resultados. Y por ahí los resultados, para evaluarlo, vamos a tener que dejar pasar un tiempo. Yo creo que la voluntad y las ganas que les ponen los inspectores de tránsito no la desconozco, no la niego. Por eso digo que esto es multifactorial. No solo pasa por lo prohibitivo, sino también con cuestiones de educación. Nosotros desde el Ministerio de Transporte de la Nación y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial lo que nos manifiestan de modelos que han pasado en otros países, que lo prohibitivo de por sí sirve, el contralor, el control del Estado tiene que estar, es fundamental. Pero no lo único. Controles de alcoholemia, de velocidad, pero si no apuntamos a la educación, no vamos a cambiar los hábitos, porque tenemos que poner un inspector por cada vecino del 9 de julio. No, claramente que no, y claramente que es un complemento importante. Y la otra pregunta en relación a esto tiene que ver con si no es momento de empezar a plantear, a estudiar si 9 de julio no necesita transporte público. No, claramente. Hoy casualmente es el tema de debate donde los remises redujeron la cantidad de remises de 9 de julio se ha reducido exponencialmente. El costo del remis bueno, una persona que trabaja en una fábrica me dijo, si voy y vengo de la fábrica... Sí, yo voy al caso ese de remis. Está bien ir por el costo, que es un vehículo rentado, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Un servicio rentado. Pero nos llama la atención y nos agarramos la cabeza cuando vemos en una moto a 4 o 5 personas. Bueno, Decirle, perfecto, eso no está bien, pero ¿tiene opción esa persona? No tiene opción. Hoy no tiene opción. No es momento de empezar a plantearle... Claramente, sí. Nosotros en campaña lo hemos trabajado y hay que plasmarlo en un proyecto que sea sustentable, porque cuando hablamos de sustentable, que el colectivo es un costo y alguien lo lo tenemos que prever y hacer que dure 3 meses como una prueba piloto. Dejarlo que esté un tiempo para que los vecinos también vayan adquiriendo ese servicio y utilizándolo. En mi época,
época de primaria, existía un recorrido que era el colectivo de Perazo, creo que tenía. Bueno, hacía 2 recorridos y funcionaba y venía lleno. Hubo un tiempo muy largo en el que el transporte público no estuvo. 9 de julio se extendió Claramente. geográficamente, está muy grande. Y esas personas, hoy, esos vecinos, no tienen opción. Por eso yo creo que a veces se hace la vista para otro lado, porque ¿qué solución le damos a No, eso? claramente, lo vas a multar, genial. Puede pasar un accidente y vemos situaciones que para mí son alarmantes. Ver un bebito colgado y nada, le tenemos que buscar. Hablamos de no naturalizar. Sí, sí. Eso yo no lo puedo naturalizar. No, claramente. Tenemos que buscarle una solución. Y ahí no es, por ejemplo, función de, cuando uno habla de decir, bueno, no quiere intervención estatal todo el tiempo, en todas las cosas, pero ahí no es el momento, por ejemplo, ahora, de que dé el paso el Estado. Claramente. Coincido. Por lo menos para ponerlo en marcha. No, coincido. El transporte público es algo que hoy tiene que ser un hecho, o por lo menos proyectarse en el corto y mediano plazo, ni siquiera largo. Porque la realidad... No, la demanda y la necesidad es hoy. La foto de la realidad es lo que vos me decís. Las motos están preparadas para 2 personas, con toda la familia, pocos remises, o sea, el que no tiene manera de transportarse de otra manera, la verdad es un problemón, y hay que solucionarle la vida al vecino. Y parte de ordenar el tránsito también tiene que ver con esto, porque hacemos así. ¿Tiene algún proyecto que estén trabajando en cuanto al tránsito acá, puntualmente? Estamos trabajando ¿Algo más de lo que vienen? 3 proyectos. Uno tiene que ver con el que no han sido presentados todavía, pero tiene que ver por eso trabajan. de la mano de la adhesión de la ley de alcohol cero. También de un pedido de informes. Un pedido de informes en realidad que lo que queremos saber es cuántos alcoholímetros cuenta el 9 de julio y si los alcoholímetros que están calibrados o no, y si se han hecho o no inspecciones en la calle, porque eso tiene que ver también con bajar o por lo menos reeducar También cosas que se hicieron acá. se han hecho en su momento. Se han hecho, recuerdo, no sé, 2009, 2010. Se han hecho se hacían controles. Pero son políticas efectivas, esa sí es efectiva. Lo mismo que el control de la velocidad. Esos son efectivas. Pasa que requieren de una constante. Continuidad. Uno va a la ciudad de Buenos Aires, que el color político de la ciudad de Buenos Aires coincide con el PRO, y hay controles por todos lados. Y cualquier joven que quiera salir y lo piensa 2 veces, mejor me voy en taxi, mejor salgo en remis. Para evitar Cualquier problema. Para evitar eso, y después naturaliza su otro comportamiento. O sea, se cambia el comportamiento y reduce el índice de accidentes. Así que una cosa va llevando con la... Es muy complejo, no es algo sencillo. No, claramente. No hay espejitos de colores ni nadie trae una solución mágica que por el hecho de reunirme con el vicepresidente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, voy acá a decirle a la gente que mañana todo el mundo va a usar el casco y no porque son procesos largos. Sí, pero también son ejemplos de decir, y acá es donde por ahí hay que hacer justamente la introspección como sociedad, ¿no? O como comunidad, porque hay localidades en la provincia de Buenos Aires, no hablamos de Finlandia, a no muchos kilómetros de acá, en los cuales... Que funciona. Que funciona. Sí. Así que la pregunta es, ¿por qué acá no? Llama la atención, Juan, pero esto no con ánimo de reto, sino que... No, por eso digo, lo hablo como... El vecino no se da cuenta pero es una cuestión cultural nuestra. Llegar a una esquina, vas con el carrito de la bebé y no te dan paso. No hace falta que viaje a otro país, viene, o en Uruguay. Sucede que ya no pasa lo que pasa acá, te dan paso. Es increíble, no sé si es... Nada, esas cosas son las que yo no quiero naturalizar. Y en un futuro no podemos continuar así porque esto se va a desmadrar y vamos a tener más que el accidente nuestro de cada día, porque acá hay un accidente nuestro de cada día todos los días. Sí. Todos los días, familias que lamentan pérdidas, costos, daños psíquicos, incapacidad, en fin. Un montón de problemas que si
que estos proyectos tienden a nada más que cuidar al vecino y cuidarnos entre todos. Ser un poquito empáticos. Empático, una palabra que se usa mucho y se aplica poco. Bueno, y en esto todos somos responsables. Por eso digo, sí, como comunidad. Sí, sí, me claro. incluyo como parte de esta sociedad. Me incluyo como parte de esta sociedad. Por eso te ponía como analogía el ejemplo del cigarrillo, porque se logró con el cigarrillo. Sí, claro. Y hoy nadie piensa que voy a estar acá y vos vas a estar fumando, por ejemplo. Porque Sí, sí. vos me vas a respetar porque sabés que no corresponde. Y antes no lo sabías. Quiero aprovechar que está con nosotros Esteban Naudín, el concejal. Hasta ahora hablamos con el concejal. Ahora quiero aprovecharlo como abogado, ¿sí? Porque en realidad el motivo de la nota era el que recién charlábamos. Pero quiero aprovechar su presencia porque es alguien que conoce muy bien todo el tema de las estafas, las ciberestafas, a través de su función como abogado. Y es un momento en el cual necesitamos también, bueno, vemos mucho en las noticias de estafas, de ciber, los cuentos del tío que se ayornan permanentemente. Después está el tema de las estafas o ciberestafas. Bueno, todo eso. Y vemos que siempre hay. Siempre se ayorna, siempre hay gente. ¿Tenés datos de acá de 9 de julio en cuanto a cómo ha impactado? Puedo tener los datos de personas que me han venido a ver a mí. Sí, por eso, a través de tu experiencia como abogado. 8 personas, familiares de abuelos, que durante la pandemia, esto tuvo un crecimiento tremendo. Con la virtualidad. No tenemos dimensión de la cantidad de vecinos que fueron estafados. Con la entrega de un vehículo, que tenían que depositar dinero para que le entreguen el vehículo, sacándole créditos, facilitando claves. Yo siempre digo, Juan, que el mejor antivirus es la duda. No es que sea una frase cursi, sino la duda. No hay que apurarse, no hay que tomar una decisión a las apuradas, hay que dudar, porque víctimas caen todos. Yo he hablado con mi mamá pero no cayó por un pelito, por ahí se le despertó la curiosidad o la duda y zafó, pero por esto, durante todo el relato... hay habilidad del otro lado, claramente. Mucha habilidad. El ardid conduce al engaño. El engaño a la disposición patrimonial y viene el perjuicio. Ese es el delito de la estafa. Ese es el caminito. El caminito. Y son profesionales que cuentan con datos nuestros, porque los datos nuestros están en todos lados. Hoy hasta para ir a un comercio te dicen, la factura electrónica, déjame tus datos. Bueno, esa base de datos yo creo que es pública. Y los que delinquen generalmente son personas más capacitadas, porque son profesionales, que ya cuentan con conocimientos y se hacen pasar directamente por un banco, por una empresa de autos. La duda y salir de la urgencia, es decir, no entrar en el juego del otro, en la urgencia. Pensarlo y comentárselo a un amigo, un vecino, pero ese es el antivirus. Porque una vez que hicimos enter, el dinero se fue. En este caso el dinero, sí. o transferimos una plata para la entrega de un auto que nunca va a llegar. Yo lo que a mí me preocupa, Juan, y esto no tiene que ver con el mundo virtual, sino con el mundo físico, es que los bancos tendrían que hacer un doble control, mucho con los abuelos. Me ha pasado de una abuela, una persona X que quiso ayudarlo para retirar el dinero, le dio la tarjeta con el PIN, con la clave de home banking para retirar un dinero de un banco. Le retiró el dinero, pero le sacó un crédito a la abuela que no lo va a poder pagar, yo creo que hasta el final de sus días. Lo que me preocupa es que el banco no contemple la posibilidad de una confirmación de esa operación y permita, porque después el banco se lava las manos, ese dinero no lo reintegra. Claro, ayer escuchaba a un especialista hablando que, por ejemplo, las tarjetas, cuando uno tomar el hábito de controlar el resumen de cuenta, y por ahí sí. Mucho no se hace, ¿cuánto es? Listo, pero chequear exactamente sí. Los ítems. Y han aparecido muchísimos de cosas que uno no ha comprado, ¿no? Entonces, ante ese caso, siempre decía el especialista, bueno, negar la compra, o sea, decir esto no, esto sí, esto no. Desconocerla, sí. Desconocerla, más que nada.
y automáticamente ahí sí, se revierte si ya se pagó, el pago, digamos. Bueno, Eso ya pero- es como que las tarjetas lo tienen oficializado así, por lo menos el sistema ese con las tarjetas, con los bancos todavía no. yo lo que he visto que es importante hacer también la denuncia en la comisaría, por más que uno llegue a una comisaría donde dice qué van a averiguar, qué van. Pero es importante porque son Datos aparte, datos y estadísticas. son organizaciones mafiosas que la única forma de hacerlas caer es con una serie, con denuncias continuas. Muchas veces todos dicen, tengo que ir hasta la comisaría, tengo que estar ¿Para qué si no una vas? hora para que escriban y ya sabés que fuiste estafado y que quizá el dinero está en Brasil. Y vos querés la plata. De Ya vuelta. está. Es como una doble victimización del que se siente engañado o se siente nada. Como diciendo, mirá lo que hice. Pero las claves son personales. Las claves son personales. El hecho de facilitarle una clave a un tercero implica darle la firma para que Abrir la puerta de tu casa. en nuestro nombre y representación haga operaciones comerciales, bancarias, lo que sea. Y eso es así, el mundo funciona así. Ahora, Nadie te regala nada. no, y se da mucho con gente mayor, Juan. Se ha dado mucho con gente mayor que ha sido estafada, pero muchos no lo dicen por vergüenza. Claro. Pero en cifras yo creo que a veces nos ocupamos de las hormigas y se escapan los elefantes por la puerta en los montos. Sí. En los montos en los cuales las familias son estafadas y condenadas a pagar una deuda injusta de por vida. La recomendación, para cerrar, la recomendación es entonces dudar. Dudar, el mejor antivirus es la duda, siempre lo digo, es como un eslogan, pero esa duda es la que nos resguarda o nos permite pensar en frío y decir, no, pará, ¿qué pasó acá? O comentárselo a alguien, porque esa duda te lleva a... Y en ese comentario la otra persona que no está metida en la conversación Ya está prevenida. nos hace abrir el ojo y bueno, cortar. Mismo pasa con los secuestros virtuales, cortar. Corta. Esteban Naudín, Bueno, ¿sí? El concejal y el abogado, gracias a ambos. muchas gracias, Juan.